Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de amplificadores operacionales, analizando un circuito que ya complementa varios amplificadores y tenemos diferentes entradas para ver el comportamiento general del mismo. Entonces, en esta ocasión tenemos este circuito. Usualmente este circuito se conoce como amplificador de instrumentación, que lo que busca es, a partir de una entrada diferencial, o sea, tener dos entradas, generar una amplificación con respecto a esa diferencia. Entonces, digamos, permite que circuitos con entradas que son muy pequeñas las puedan amplificar varias veces para lograr una salida mucho más grande con respecto a las entradas que nosotros tenemos. Entonces, en esta ocasión nos vamos a encargar de calcular la corriente de salida, voltaje de salida, pero nos vamos a enfocar más en el tercer amplificador. Acá, de todas maneras, tener en cuenta que vamos a ir calculando los voltajes de salida de cada uno de los amplificadores para poder al final poder calcular el último. Digamos que no es que no vamos a calcular el resto de valores, sino que nos vamos a centrar como tal en el valor que obtenemos nosotros en el amplificador, que en este caso voy a llamar amplificador 3. Listo. Teniendo en cuenta esto, digamos que el primer proceso es identificar cuántos nodos tenemos para el análisis de este circuito, ya que recordando los amplificadores operacionales, principalmente los analizaremos por medio del método de análisis de nodos. Entonces, en esta ocasión nosotros tenemos, digamos, amplificador por amplificador, digamos, este es el amplificador 1, tenemos 3 puntos de conexión, entonces acá serían 3 nodos, el voltaje más, el voltaje menos, que son los 2 nodos de entrada, y el voltaje de salida del amplificador 1. Si vamos al segundo amplificador, que va a ser el de abajo, entonces tenemos lo mismo, ¿no? El voltaje menos, el voltaje más, que van a ser sus 2 voltajes de entrada, y su voltaje de salida. Hasta este punto nosotros tenemos 6 nodos que identificar. Luego vamos al amplificador 3, tenemos lo mismo, el voltaje negativo, el voltaje positivo, las 2 entradas, y un voltaje de salida. Entonces, acá tendríamos 9 nodos, más nuestro nodo de referencia que está conectado a algunos elementos, como las fuentes y la resistencia a 25 kiloohms. Entonces, en total tenemos 10 nodos, lo que quiere decir que en términos del método de análisis por nodos, necesitamos 9 ecuaciones para poder resolver nuestro sistema. Como lo vamos a analizar por nodos, pues lo siguiente es plantear dirección de corrientes en cada elemento. Como siempre yo les repito cuando hablamos de amplificadores operacionales, la dirección para nosotros no es importante, puede ser arbitraria. Lo importante es que, de acuerdo a las direcciones que nosotros coloquemos, asimismo tomemos los nodos que vamos a ir trabajando. Entonces, acá yo planteo unas direcciones específicas. Digamos, como les digo, no importa si ustedes plantean otras, al final los voltajes son exactamente los mismos. Y marqué los voltajes de salida para identificar más literalmente cada uno de los amplificadores que tenemos. Entonces, el de arriba voltaje de salida 1, el de abajo voltaje de salida 2, y el de la derecha va a ser nuestro voltaje de salida 3, acompañado de nuestra corriente de salida 3. Recuerden que al final, digamos, lo que queremos calcular literalmente en este ejercicio son estos dos parámetros, que en el camino iremos calculando otros valores complementarios, pero digamos que nos centraremos en el cálculo de estos dos. Listo. Ya teniendo en cuenta, digamos, este circuito, ya tenemos que comenzar a plantear nuestras ecuaciones. Entonces, de acá surge lo siguiente importante que tenemos que tener claro con amplificadores operacionales. Digamos, voy a poner en otro el diagrama del circuito, entonces, digamos, lo puse acá en la parte superior. Entonces, acá está nuestro diagrama. Y lo que nosotros siempre tenemos en los amplificadores operacionales es que las corrientes de entrada son 0, entonces digamos que por eso en esta ocasión no los dibujé, pero recordar, digamos, que habrá momentos en que es imprescindible poderlas plantear. Entonces, acá tendríamos las corrientes de entrada, solo que en este momento las estamos planteando como ceros. Entonces, eso nos va a simplificar un poco el análisis que nosotros estamos haciendo. Siempre esto se cumple, recordar, cuando los amplificadores son ideales, y siempre el análisis inicial partimos de que el amplificador es ideal. Entonces, inicialmente siempre partimos de esta condición. La otra condición es que la diferencia de potencial entre las entradas de un amplificador es 0. Más literalmente, que nos simplifica más aún, es que el voltaje más del amplificador es igual al voltaje menos. Eso sucede en cada uno de los amplificadores. Entonces pasa en el primero, que es la primera ecuación que tengo ahí, pasa en el segundo, entonces B más del segundo es igual al B menos del segundo, entonces pasa exactamente lo mismo, y en el tercero lo mismo. B más del tercero igual al voltaje menos del tercero. Entonces, hay un elemento importante. Digamos que cada uno de esos valores son diferentes, ¿no? El del primero es diferente al del segundo y el segundo diferente al del tercero. Hay ocasiones en las que estos valores son 0. En este específicamente, como no tenemos conectado a tierra, no son 0.
pero sí nos simplifica un poco que, por ejemplo, el B más del primer amplificador, que es el que tenemos en la parte superior, está conectado directamente a la fuente de 10 voltios y la fuente está conectada a tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que 10 voltios es igual a B más menos 0. Entonces, nuestra siguiente ecuación es que B más 1 va a ser igual a 10 voltios y por ende el voltaje negativo 1 también va a ser igual a 10 voltios. La siguiente que nosotros podemos ver es el comportamiento que sucede similar en la parte inferior, en nuestro segundo amplificador. Pero acá, ¿qué sucede? Y en esto hago énfasis que hay que tener mucho cuidado y es que la fuente está conectada de la forma opuesta. Entonces, ¿qué significa? Que 5 voltios es igual a 0 menos el voltaje más. Entonces, el voltaje más es igual a menos 5 voltios. Recordar que siempre las fuentes es una diferencia de potencial entre dos puntos. Cualquier voltaje es una diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, nuestra quinta ecuación va a ser que el voltaje más 2 es igual a menos 5 voltios y por ende el voltaje de entrada negativo 2 también va a ser menos 5 voltios. Acá si se dan cuenta nosotros dijimos que necesitábamos 9 ecuaciones. Ya esas 9, 5 fueron bastante sencillas. Entonces, digamos, no importa que sea muy grande, a veces al analizar como tal nuestro circuito se va simplificando un poco el procedimiento que nosotros tenemos que realizar para poder analizar el circuito. Listo, acá vamos a ver el circuito un poco hacia la izquierda para poder ver lo siguiente. Entonces, nuestra siguiente ecuación es ya comenzar, no tenemos más valores directos ni ecuaciones directas iniciales, que eran las del amplificador y las de las fuentes. Entonces, lo siguiente es plantear leyes de corriente. Entonces, para plantear leyes de corriente, lo que nosotros tenemos que hacer en esta ocasión es comenzar por las entradas, porque recordar que un amplificador operacional, las entradas me relacionan valores que ya conozco, que son los de las entradas, con respecto a las salidas del amplificador. Entonces, acá nosotros podemos comenzar por analizar o el B menos del primer amplificador, que si se dan cuenta tiene conexión con el voltaje de salida 1 por la resistencia 25K y que con el voltaje menos 2 con la resistencia de 5K. Acá también tener en cuenta que ya los dos voltajes de entrada los conocemos, entonces simplemente va a ser despejar nuestro voltaje de salida 1. Entonces, la ley de corrientes, en este nodo acá, simplemente la corriente en R1 va entrando, la corriente en R2 va saliendo, sería nuestra ecuación. Luego de eso, pues lo reemplazamos en términos de nodos, la corriente en R1 va a ser voltaje de salida 1 menos B menos 1 sobre 25 kiloohmios y la corriente en R2 va a ser B menos 1 menos B menos 2, recordar que la corriente va del más al menos en las resistencias, sobre la resistencia de 5 kiloohmios. Luego de eso simplemente paso a multiplicar el 25K, entonces 25K sobre 5 nos queda 5 por el voltaje menos 1 menos el voltaje menos 2, que es lo que tenemos acá, y luego este que está negativo acá pasa a sumar, pero pasa después de que hicimos la operación del 25 sobre 5, entonces por eso queda solito acá el voltaje negativo 1. Luego de esto, si ustedes se dan cuenta que en la parte de la izquierda nosotros ya tenemos los valores del voltaje 1 y del voltaje 2, entonces simplemente va a ser reemplazar en esta ocasión. Entonces el voltaje de salida 1 va a ser 5 por voltaje menos 1 va a ser 10 voltios menos voltaje menos 2 menos 5, entonces menos y menos, entonces esto nos queda más. Entonces 10 más 5, 15 y este 15 va a ir multiplicado por 5, entonces son 75. Más 10 que simplemente es el voltaje menos 1 va a ser igual a 85 voltios. Luego de que ya encontramos esto, entonces vamos a hacer el mismo proceso para encontrar el voltaje de salida 2, que es nuestro voltaje que está en la parte inferior. Entonces acá tenemos que plantear lo mismo, leyes de corriente. Entonces, ¿dónde planteamos ley de corrientes? En el nodo negativo de entrada 2 del segundo amplificador. ¿Por qué? Porque este no relaciona voltaje de salida 2 con el negativo del segundo amplificador y el negativo del primer amplificador, que son valores que ya conocemos. Entonces, digamos que siempre es buscar esa facilidad cuando estamos planteando las ecuaciones para siempre el objetivo de resolverlo de la forma más sencilla. Entonces acá simplemente tenemos que entra la corriente en R2 y sale la corriente en R3. La corriente en R2 pues simplemente es lo mismo que teníamos arriba, B menos 1 menos B menos 2 sobre 5K, y la corriente en R2 va a ser B menos, B menos 2 menos voltaje de salida 2 sobre la resistencia que es de 25 kiloohmios.
Acá hago el mismo proceso que hice arriba, paso a multiplicar el 25, entonces 25 sobre 5, se cancela el K también y nos queda que el menos el voltaje de salida por el menos que tenemos acá es igual a 5 por el voltaje negativo 1 menos el voltaje negativo 2, y este voltaje negativo 2 que está acá positivo pasa al otro lado, negativo. Digamos que ahorita operamos todos los signos con el menos que nosotros tenemos acá, pero de momento nos queda de forma general. Luego de esto el voltaje de salida 2 va a ser igual, paso el negativo, entonces digamos que por eso el paréntesis cuadrado que opera todo, va a ser 5 por 10 menos 5, entonces acá pasa lo mismo. Esto nos queda 10 más 5, es 15 por 5, 75 menos 5. Este también nos queda positivo, entonces 75 más 5 nos queda 80, lo que está dentro de los paréntesis cuadrados, y por el negativo del voltaje de salida 2 va a ser simplemente igual a menos 80. Listo, hasta este momento tenemos voltaje de salida 1, voltaje de salida 2. Llevamos 7 ecuaciones. Nos faltan 2 ecuaciones para poder calcular todos los voltajes de nodos. Las siguientes que nosotros tenemos que plantear son las entradas del tercer amplificador, que son las que tenemos acá. Acá va a ser más fácil primero plantear la entrada positiva, porque esta simplemente se relaciona la entrada positiva con el voltaje de salida 2. Entonces va a ser un valor directo que nosotros podemos sacar. Lo podemos hacer en otro orden, pero pues digamos que vamos al final tener que volver a reemplazar sobre las ecuaciones que tenemos acá. Entonces, acá continuamos. Acá vamos a ver el circuito. Y lo que nosotros tenemos es que en ese nodo, en el nodo positivo 3, que es el del tercer amplificador, acá tenemos que va entrando IR5 y va saliendo IR6. IR5 va a ser igual a voltaje de salida 2 menos el voltaje más 3 sobre 5K, e IR6 va a ser igual al B más 3, al voltaje más 3, sobre 25K. En esta ocasión lo que nosotros ya conocemos el voltaje de salida 2, entonces queremos despejar voltaje positivo 3. Lo que tenemos que hacer es agrupar todo lo que tenga en términos del voltaje positivo 3 a este lado, entonces pasamos a multiplicar el 5K, nos queda 5 sobre 25, K nos queda 1/5, y pasamos el menos B más 3, pasa más B más 3, y sacando factor común de B más 3 nos queda 1/5 más 1. Ya operándolo nos queda que B más 3 es igual, 1 más 1/5 son 6/5, y simplemente despejamos B más 3, pasamos a multiplicar el 5 y pasamos a dividir el 6, y reemplazamos lo que vale voltaje de salida 2. El voltaje de salida 2 nos había dado un menos 80, entonces menos 80 por 5 dividido 6 es menos 400 sextos, le sacamos mitad, nos da menos 200 tercios en voltios. Listo, ya esta es nuestra ecuación 8, entonces solo nos falta una para poder terminar de resolver nuestro sistema. Entonces la siguiente que vamos a plantear es la ley de corrientes en B-3, porque esta nos relaciona el voltaje de salida 1, B-3, que es el mismo B más 3, y el voltaje de salida 3. Entonces simplemente nos queda como incógnita el voltaje de salida 3. Entonces en este lo que nosotros vamos a tener es que va entrando la corriente en R7 y va saliendo la corriente en R4. Entonces acá vamos a ver el circuito, entonces nos queda IR7 igual a IR4. ¿IR7 qué es? Voltaje de salida 3 menos B-3 sobre 25K. E IR4 es el voltaje negativo 3 menos el voltaje de salida 1 sobre 5 kilo ohms. De acá lo que tenemos que despejar es el voltaje de salida 3, entonces paso a multiplicar el 25K, entonces nos queda 25 sobre 5, nos queda 5, por B-3 menos voltaje de salida 1, y este que está negativo pasa a sumar, entonces más voltaje negativo 3. Acá nosotros ya conocemos todos los valores, entonces simplemente hacer reemplazar, entonces nos queda 5 por B-3, pero el voltaje menos 3 es menos 200 tercios, que es el mismo voltaje más 3, menos el voltaje de salida 1, entonces menos 85, que el voltaje de salida 1 nos había dado 85 positivo, más el voltaje menos 3, entonces como el voltaje menos 3 es negativo, entonces va a ser menos 200 tercios. Digamos que ya operando simplemente esto, lo que nos queda es que el voltaje de salida 3 va a ser igual a menos 825 voltios. Entonces vemos como la amplificación con respecto a las entradas es bastante. Entonces por eso, en especial este tipo de amplificador se utiliza cuando las entradas son muy pequeñas. Entonces del orden de milivoltios para poderlo amplificar varias veces. Entonces una de las principales aplicaciones de un amplificador de instrumentación. Listo, entonces acá ya calculamos
voltaje de salida 3, el último parámetro que nos queda por calcular es la corriente. Entonces, para calcular la corriente, en esta ocasión, entonces, importante, nosotros solo planteamos los nodos de salida, la ley de corrientes para ser literal, cuando ya queremos calcular este parámetro y lo hacemos en el voltaje en el nodo de salida 3. Antes no lo operamos porque la corriente de salida 3 es un parámetro que no tiene relación con los otros valores, sino que es algo que ya debemos poder despejar cuando conocemos todos los voltajes de nodos de nuestro sistema. Entonces, vamos a plantear este nodo. Entonces, para plantear este nodo simplemente tenemos que al nodo de salida 3 no entra nada, entonces 0 es igual a las corrientes que van saliendo. 0 es igual a IR7 más la corriente de salida 3. Entonces acá voy a mover el circuito de nuevo. Entonces, simplemente nuestra nodo de salida 0 es igual a IR7 más la corriente de salida 3. Listo. Despejando como tal la corriente de salida 3 nos queda que es igual a menos IR7. Entonces la corriente de salida es igual a menos IR7. E IR7 lo que nosotros tenemos es que es voltaje de salida 3 menos el voltaje menos 3 sobre la resistencia de 25 kiloohms. Entonces digamos que es eso que estamos reemplazando. Ya podemos quitar el circuito. Y acá solo tenemos que reemplazar valores. Entonces voltaje de salida 3 es menos 825, o quedó el negativo afuera y es lo último que vamos a operar, más, entonces recordar que es menos B menos 3, pero B menos 3 es negativo, entonces nos queda más 200 tercios sobre 25K. Entonces digamos que acá yo pasé a tercios cada uno, entonces 825 serían 2475 tercios negativos, más 200 tercios nos quedan menos 2275 tercios dividido 25K. Entonces el 3 multiplica el 25, entonces nos queda menos 2275 sobre 75K, y con el negativo que está afuera nos va a quedar positivo. Y eso es, digamos, ya utilizando algunos decimales, aproximadamente 30.33 miliamperios. Digamos que yo suelo usar las fracciones, que digamos me da un valor más exacto, en especial cuando estoy haciendo operaciones intermedias. Ya cuando calculamos el valor final, digamos que ya lo podemos expresar con dos decimales, que es usualmente los números suficientes para poder disminuir la tasa de errores en nuestros circuitos. Y listo, ya como tal calculamos los dos parámetros que queríamos, y en realidad calculamos varios parámetros intermedios, ¿no? Calculamos los voltajes de salida de cada uno de los amplificadores y al final la corriente de salida de este tercer amplificador. Acá algo extra, si quisiéramos calcular las corrientes de salida de los amplificador 1 y 2, lo que tenemos que plantear es el nodo de salida, la ley de corrientes en esto, ya que si se dieron cuenta, esos nodos no tuvimos que plantear. Estos no se plantean debido a las ecuaciones iniciales de que los voltajes de entrada son iguales. Bueno, digamos que en próximos videos seguiremos trabajando con más amplificadores operacionales. Espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para más contenido. Que esté muy bien. Hasta luego.